Ahora sí, ya estamos en vivo. Shalom, bienvenidos a todos. Hoy es 24 Xlep. Estamos a un día, a unas horas de iniciar eh, una festividad que, aunque no está en la Torá, nos recuerda algo que sucedió hace mucho tiempo, un evento muy importante que aparece en tu Biblia. Si tienes tu Biblia católica, allí en el libro de Macabeos encuentras esta historia o la puedes encontrar a través de la web. Marcó un hito, así como la historia de Esther y Mardoqueo, un hito, una fecha que recordamos como pueblo y que también nuestro Mesías Yeshua la recordó y estuvo allí presente en su tiempo celebrando esta fiesta que llamamos Hanukkah, o fiesta de la dedicación. Ese es el significado que tiene la palabra Hanukkah, dedicación. Más que inaugurar, porque inaugurar viene de augurio, es una palabra más usada en la hechicería, es dedicación. Cuando dedicamos eh, una congregación, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro hogar, utilizamos la palabra Hanukkah, dedicación. Es algo que se entrega por completo al Eterno. Aquí está la referencia de la escritura en el capítulo 10 de Juan. Dice el versículo 22, aquí lo tenemos también en pantalla, que se celebraba la fiesta de la dedicación. Esa palabra dedicación en griego traduce Hanukkah. Era invierno, fíjense que es precisamente en esta época en que el hemisferio norte tiene invierno de acuerdo a las estaciones. Y dice la escritura que también Yeshua andaba en el templo. Él estaba allí, en el templo, por el pórtico de Salomón. Era un pórtico que usualmente Yeshua usaba para hacer sus enseñanzas. Aquí ocurrió algo interesante. Es en la fiesta de Hanukkah donde el Mesías Yeshua revela a quienes le rodeaban en ese momento su identidad mesiánica. ¿Por qué? Dice la escritura que le rodearon judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Así que precisamente en Hanukkah, en la fiesta de la dedicación, le preguntan a Yeshua: revélate, es el momento. Yeshua les dijo: os lo he dicho. Ya lo he dicho antes y no lo creéis. O sea, Yeshua confirma aquí, en la fiesta de Hanukkah, confirma que es el Mesías. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que estoy haciendo, la luz que estoy impartiendo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Muy interesante las palabras de Yeshua a quien le rodeaban. Como ustedes no me creen, ustedes no son de mis ovejas. No son. Y la pregunta es, ¿nosotros le creemos al Mesías Yeshua? ¿Andamos, practicamos la Torá como el Mesías Yeshua lo hizo? Él le dijo a quienes le rodeaban: ustedes no me creen, no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, la palabra, la Torá, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Una promesa, una profecía. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí el Mesías Yeshua en la fiesta de Hanukkah confirma, número uno, que es el Mesías. Él lo confirma. Lo confirma diciéndole: por las obras que he hecho. Las obras que he hecho confirman que soy el Mesías. De hecho, históricamente, el pueblo, nuestro pueblo aguardaba la esperanza de que el Mesías hiciera cosas que muy poco se veían, como resucitar un muerto, como sanar a un leproso. Era muy difícil que un leproso fuera sanado. Y tercero, que anduviera sobre el mar. Yeshua cumplió estas señales físicas, pero Yeshua estaba hablando de algo mucho más profundo.
de las palabras que salían de su boca, de el ejemplo de vida, de su vida como ejemplo. Era el testimonio fiel, era la luz que él anunciaba. Y en la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces, Yeshua estaba diciendo, yo soy la luz. Las obras que yo hago son las que vienen del Padre. Pero ustedes que no escuchan mi voz, que no me creen, no son mis ovejas. Y esa es la lección que Yeshua también trae para nosotros hoy. ¿Estamos escuchando la voz de Yeshua? Es un mandamiento. Deuteronomio 18:10 dice que vendría uno como nosotros, ¿cierto? Dijo Moisés, el Padre enviará a uno como yo entre los hermanos, entre las tribus, levantará a él oíd, fue el mandamiento. Así que escuchar al Mesías Yeshua, leer las palabras que escribieron los evangelistas, es un mandamiento de la Torá. Y Yeshua no habló otra cosa más que acerca de la Torá. Él nos enseñó, nos elevó el nivel, nos elevó la vara en el cumplimiento y en el amor hacia el prójimo, en el servicio y en seguirle y en obedecerle. Así que Yeshua, estando en Hanukkah, pronunció estas palabras preciosas para nosotros hoy. Precisamente vemos que era el invierno. Aquí estamos en Kislev, finalizando el mes de Kislev, 25 de Kislev. Aquí estamos en Hanukkah, fiesta de las luces. Realmente es la fiesta que debemos celebrar. Yo sé que el cristianismo tiene algunas fiestas adicionales en esta fecha, pero la fiesta que el Eterno quiere que celebremos tú y yo, y la que está en la escritura, realmente es esta, la fiesta de Hanukkah. Vamos a ver el origen. Pues, ¿de dónde viene esta fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah? Todo comienza eh, aproximadamente en el año 586 antes de nuestra era. Israel venía de un reinado poderoso. David, Salomón, lastimosamente, se quiebra el reino, 10 tribus al norte, llamadas el reino de Israel, y las otras tribus, Judá, una parte de Benjamín, Simeón, allí dentro de Judá, eh, en el sur, llamado el reino de Judá. Israel fue disperso muchos años antes. El año 600, 700 antes de nuestra era fue disperso por todo el mundo por su decadencia espiritual. De eso ya hablamos antes en otras ocasiones. Pero aquí Judá seguía firme, atado a la Torá, pero tuvo decadencia también, reyes perversos y tal cual es el rey, es el pueblo. Y eh, se cumplió lo que Jeremías por tanto tiempo anunció. Nabucodonosor, el jerarca mundial de aquella época, en esa parte del mundo conocido, por supuesto, atacó Jerusalén, destruyó el templo que había construido Salomón y se llevó cautivos a muchos de los israelitas. Un día muy triste. El libro de las Lamentaciones nos cuenta todo lo que lamentó su pueblo por causa de la destrucción. Pero, de acuerdo a la profecía también de Jeremías, que Daniel leyó y se gozó, por eso la oración maravillosa de Daniel allí en el capítulo 9 entendió que habían 70 años equivalentes a los 70 años sabáticos, a los 70 años sabáticos que Israel no había guardado, de acuerdo a la Torá, no había guardado, se cumplirían, Israel volvería. El Eterno utilizó a sus siervos, como él los llama, a pesar de que eran reyes crueles que buscaban su propia voluntad, por supuesto, como Ciro de Persia, volvió a poner a Israel, a regresar a su pueblo, a que volviera a su tierra y de la mano de grandes líderes como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, el pueblo volvió a su tierra. El Eterno utiliza grandes jerarcas, ¿sí? Y ha utilizado en nuestra era también grandes jerarcas, como el presidente Trump, para buscar un acuerdo de paz allá en Israel.
a pesar de que los reyes pues no son moralmente, por supuesto, eh, muy elevados, pero el Eterno utiliza también grandes jerarcas como a este Ciro, que le llamó mi siervo, mi ungido inclusive, ¿no? Le llamó mi Mesías, mi ungido Ciro. Así que de la mano de estos grandes hombres, Nehemías, Esdras, Zorobabel, se reconstruyó el muro, como lo dice la escritura, con una mano en el cincel, en el martillo y con la otra en la espada, porque habían enemigos de Samaria y otros pueblos que querían impedir la reconstrucción del muro de la ciudad y por supuesto del templo. Pero eso no evitó que el templo de Jerusalén fuera reconstruido en aquel momento, una alegría, buscaron regresar a la Torá. De hecho, Esdras la lee en público y establece un sistema de lectura semanal que hoy conservamos. Ahí se los enviamos al grupo todas las semanas. Esto es milenario, el estudio de la Torá semanal. Y el pueblo regresa al estudio de la Torá, se crean sinagogas, se crean diferentes sistemas para guardar celosamente la Torá, la escritura y evitar que vuelva a suceder una desgracia como lo que había pasado nuestro pueblo. Pero aquí, justo en este momento, se está levantando un imperio grande a nivel mundial. Un imperio que inclusive derrotó a los persas, que eran un imperio fuerte, poderoso, eh, que atacaba y arrasaba con todo. Y estoy hablando de Grecia. Se levantó un hombre llamado Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, que a sus 30 años había conquistado más imperios que cualquier otro hombre a su edad. O sea, fue veloz, así como el leopardo en la profecía de Daniel 7, con alas. El leopardo con alas, pues debe ser muy veloz, ¿no? Sin alas ya es veloz, pues con alas. Fue un imperio enorme, veloz, muy aguerrido, dispuesto a conquistar todo el mundo, no solo con la espada, sino también con sus tradiciones. Alejandro tiene una historia muy interesante que el judaísmo conserva, y es que Alejandro fue a Jerusalén. Si usted no conocía esa historia, Alejandro entró en Jerusalén porque aconsejado o mal aconsejado por algunos de Samaria, le dijeron que debía conquistar y tomar ese templo de Jerusalén y destruirlo. Así que Alejandro fue a Jerusalén. Dice la historia que él se encontró directamente con el sumo sacerdote. Cuando vio al sumo sacerdote, él recordó, dice la historia, que él en sueños había visto al sumo sacerdote, al Cohen Gadol del templo de Jerusalén en sueños. Cada vez que él iba a librar una batalla, aparecía en sueños el Cohen Gadol. Así que él reconoció que era a través de Hashem, del Eterno, que él podía obtener victorias. Muy interesante. Eso muy poco lo conocemos en la historia. Así que Alejandro decidió no destruir Jerusalén en aquel momento, porque reconoció quién era Hashem. Un hombre que fue también dirigido por Dios, así como a Nabucodonosor, que el Eterno también lo utilizó, a Ciro, también el Eterno utilizó a Alejandro Magno y por supuesto tiene el control hoy en día de los principales líderes de este planeta. Lastimosamente, Alejandro Magno muere muy joven, algunos dicen que fue envenenado, murió muy joven, así que el reino quedó en manos de sus cuatro generales. Así como el leopardo de Daniel 7 tiene cuatro cabezas, bueno, cuatro generales decidieron tomar cada uno en los cuatro puntos cardinales, uno la parte de Grecia, otro la parte de Egipto con Ptolomeo, otro la parte del norte, lo que hoy es Turquía, incluyendo también la parte de Judea. Después, años más tarde, de ese brazo, de esa cabeza, apareció un hombre muy malvado, que es quizás una de las figuras de antimesías más importantes que hemos tenido en la historia. ¿Sí? Antíoco Epífanes, que fue uno de los líderes de lo que quedó de Grecia. En ese caso era del imperio sirio, sirio-griego, que tenía influencia en Judea, se levantó con un odio
hacia el pueblo de Israel. No soportaba a que hubiera un pueblo con otras leyes que adoraba un dios diferente a los dioses griegos y con otra cultura diferente. No lo soportaba. Ese odio, mis apreciados, sigue hoy en día. Muchos no entienden lo que hacemos y por supuesto nos odian. Este hombre decidió, número uno, prohibir algunas prácticas que tenía nuestro pueblo Israel. Por ejemplo, les prohibió guardar el Shabbat. ¿Les suena? Les prohibió guardar el Shabbat. Segundo, prohibió la Brit Milá, la circuncisión que practicaba nuestro pueblo. Les prohibió hacer la circuncisión. Y lo tercero, prohibió la lectura de la Torá. Fue tan fuerte ese impacto que hoy en día, si se dan cuenta, cuando mandamos las lecturas semanales, mandamos también la lectura de los profetas. El pueblo de Israel, como no podía estudiar la Torá, la instrucción, entonces empezaron a identificar en los profetas lecturas que fueran contexto de la Torá. Y por eso cada parashá, cada porción de la escritura de la Torá, trae un comentario de los profetas que ahí también enviamos semanalmente. Eso nace aquí en este evento, por causa de la persecución. Israel tuvo que esconderse, eh, pasarse trozos de la escritura en secreto, hacer Shabbat muy sigilosamente. eh, Tuvieron que utilizar diferentes estrategias. De ahí nacen los famosos trompos que vemos en Hanukkah, donde los niños, cuando veían que venían soldados, escondían la Torá y sacaban sus trompos para decir que estaban era jugando y no estudiando la Torá. Tiempos difíciles, gran persecución que tuvo nuestro pueblo en aquel momento por alguien que odiaba todo lo que se llama Dios. ¿Le suena a Apocalipsis 13? Así es una figura muy clara de antimesías que tuvimos en aquel momento. A tal punto que él decidió finalmente entrar en el templo. Entró en el templo que el templo que se había construido, profanó el templo. O sea, los soldados entraron donde no debían entrar, eh, destrozaron el aceite con el que se encendía la menorá. eh, en el altar del holocausto, aquí en el altar del holocausto, quemaron un cerdo como ofrenda. Inclusive les pedían a las personas que comieran de la carne de cerdo. Fue uno de los temas también que ocurrió en aquel momento. Profanaron. Y lo más importante, mis apreciados, generaron la abominación desoladora de aquel momento. Colocaron una estatua de Zeus en el templo, una estatua del dios Zeus en el templo, la abominación desoladora, la imagen que también nos habla Apocalipsis 13 y que Yeshua también en Mateo 24 dice, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan a los montes. En ese momento hubo una abominación desoladora. La imagen de Zeus se colocó en el templo, profanando, por supuesto, el culto que se realizaba allí. Se levantaron unos hombres de los mismos levitas, se levantaron en armas eh, eh, celosamente, así como Yeshua dijo, tu casa, ¿cierto? Me llena de celo. Yeshua también volcó las mesas de los cambistas, eh, predicando lo que no debía hacerse en aquel lugar. También estos levitas se levantaron en armas y aunque fueron un grupo muy pequeño comparado con el ejército de Grecia, a través de diferentes batallas, de sorpresa, el Eterno fue dando victorias progresivas. Aquí, el sumo sacerdote con sus 7 hijos se levantaron en armas y pudieron derrotar al enemigo. Y algo que fue milagroso, que un ejército pequeño pudiera derrotar a un ejército como el griego, pudieron derrotarlos. El ejército, así como Gedeón y sus 300, el Eterno ayudó a este puñado de siervos que más tarde se le llamó los macabeos, pero es una sigla que dice eh, que significa alabat o adoración a Hashem, al Eterno. Pudieron restaurar, tuvieron que limpiar el templo, restaurarlo
rededicarlo, purificarlo después de lo que había ocurrido. Tuvieron que hacer una purificación del templo de Jerusalén en aquel momento. De hecho, hay algo muy interesante que guarda también la tradición de nuestro pueblo, y es que solo se encontró una vasija de aceite, solo una vasija de aceite que solo bastaba para un día encendido de la menorá. Ahora, para encender la menorá, como lo manda Éxodo 25, pues debía construirse ciertos materiales y colocar aceite, ¿cierto? Todas las tardes para que se mantuviera encendida toda la noche. El aceite que encontraron solo bastaba para un día de encendido de la menorá. Bueno, con mucha fe colocaron el aceite. ¿Por qué no se podía colocar otro aceite? El aceite para la menorá debía prepararse y su preparación duraba aproximadamente 8 días, duraba la preparación del aceite. Así que si se acaba este aceite, pues no habría más aceite e incumplirían el mandamiento después de la dedicación. Pero con mucha fe lo hicieron y milagrosamente aquí el Señor también actuó y durante 8 días, como es esta fiesta de 8 días, el aceite perduró en la menorá, dando su luz. Por eso hoy encendemos velas, encendemos una januquilla en honor, recordando que durante 8 días el Eterno mantuvo encendida la fe. Sí, no solamente la luz, sino la fe de aquel pueblo que se mantuvo firme a pesar de que había un pueblo que quería imponer su pensamiento griego por encima del pensamiento hebreo, y hemos hablado aquí bastante de las diferencias del pensamiento griego, que solo quiere argumentar, el pensamiento hebreo es de actuar, el pensamiento hebreo es de poner en práctica la palabra, el pensamiento griego es solo de hablar. Allí hay una diferencia, ¿cierto? De pensamientos, de idiomas, pero también de un pueblo griego que quería también destruir toda la identidad de la Torá y por supuesto destruir a nuestro pueblo Israel, destruir pues todo lo que hoy tenemos, la Biblia y demás, que gracias al Eterno se mantuvo firme. Esa luz que se encendió ese día es un símbolo de alguien que también dijo en una fiesta de Sukkot diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Yeshua también nos dice a nosotros en ese mismo capítulo de Mateo 5, vosotros también sois la luz del mundo. La palabra Hanukkah, ya para finalizar, significa dedicar. Hay algo importante que Pablo, que siempre nos sorprende, Pablo. Shaul es un rabino mesiánico que nos sorprende con sus palabras eh, y nos lleva a un pensamiento y es nuestra vida. Eh, Pablo claramente tenía en su cabeza el concepto de que somos nosotros el templo del Dios viviente. Y así como un templo tuvo que dedicarse, tuvo que hacerse Hanukkah en un templo eh, siglos, milenios atrás, de lo cual hoy también celebramos que se hizo esa dedicación. Pero el mensaje más importante que el Eterno quiere mostrarnos hoy, porque pues no hay un templo físico en esta tierra, el templo real está en el cielo, es lo siguiente. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu, del Ruach HaKodesh, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Dice Pablo, ustedes no son sus propios dueños del cuerpo, del templo, fueron comprados. Fuimos comprados. Cuando el Mesías Yeshua eh, derrama su sangre en el madero, ¿cierto? Somos comprados, somos una heredad perdida, unas ovejas de otro redil, eh, la adúltera que no podía acercarse, fuimos comprados por el pariente más cercano, comprados por un precio, dice Pablo, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por eso en esta festividad colocamos una januquilla como la que ustedes ven aquí, no es una menorá, la menorá tiene 7 brazos. Esta januquilla es una alusión a los 8 días
donde comenzamos a encender las velas desde la derecha a la izquierda y les vamos a enviar para quienes quieran hacerlo cada día el encendido de la vela. Lo más importante, mis apreciados, es que recordemos lo siguiente. Número uno, hubo un pueblo que mantuvo la luz firme, se mantuvo firme en la luz a pesar de la persecución que tenían en aquel momento. Persecución que nosotros, dice la Escritura, viviremos durante 3 años y medio, ya lo hemos leído varias veces y lo hemos explicado, tendremos gran persecución por un antimesías muy parecido a Antíoco Epífanes. Dos, que Yeshua es nuestra luz. Esta es la fiesta donde celebramos que Yeshua es la luz. Es precisamente la imagen, ¿cierto? El que refleja la gloria del Dios invisible. Él es la luz que vino a iluminarnos, que Génesis arrancando nos muestra que en el primer día fue creada la luz. Yeshua, el principio de la creación, el primogénito de la creación, recordamos en esta fiesta que Él es la luz. Dos, que nosotros también somos la luz y debemos asimismo alumbrar a otros. Y lo tercero, que así como se dedicó un templo en aquel momento, nuestra nuestra vida entera, nuestro cuerpo, también debe dedicarse al Eterno en esta fecha. Así que les deseamos bendecida fiesta para todos. Enviaremos la instrucción de cómo se puede celebrar. Por supuesto, lo más importante es recordar que el Eterno quiere vivir en nuestras vidas, que nuestro cuerpo sea dedicado al Eterno. Vamos a orar. Abba, gracias porque nos has dado al Mesías Yeshua, quien es la imagen del Dios invisible, quien refleja, Señor, la gloria infinita, la luz infinita que nos muestra tu palabra. Gracias, Señor, porque Él vino a este mundo a enseñarnos a vivir realmente, a entender la instrucción, la Torah. Y ahora podemos también nosotros ser luz a otros y dar gloria, darte gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque recordamos la historia de unos valientes que se mantuvieron firmes en tu palabra y honramos, Señor, honramos a los valientes, Señor, honramos porque siempre has dado victorias a pesar de lo imposibles que son, nos has dado victorias como pueblo. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos en esta semana y también, Señor, dedicamos nuestro cuerpo, nuestra vida entera, que seamos dedicados, que haya Hanukkah también en nuestras vidas. Te pedimos por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones en esta fiesta de Hanukkah.